Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Quinto Cambio Podcast. Esta vez Quinto Cambio en modo mundial para seguir metiéndonos en la Copa del Mundo, Mundial Tripartito que se nos viene ya en unos días. Nos quedamos analizando el grupo C. Vamos a dar un paso más, vamos a ir al grupo D para formar, bueno, los primeros 4 de 12 que tiene esta Copa del Mundo, llegando al 33%, nada más, ¿no? Con 4 Nada más. grupos hechos, llegando a ese punto. Bueno, mi nombre es Daniel Massa, el querido compañero Nacho de Tito. Lo vamos a saludar y muy especialmente, porque acaba de ser papá hace poquito, nos trajo al querido Lorenzo de Tito, que es un integrante de Quinto Cambio, no integrante que quizás cuando llevemos 25 años de podcast ya esté a cargo del proyecto. Pero así que felicitaciones para Nacho y por supuesto saludarte, Nachito. ¿Qué hace Dani? Bueno, muchas cosas para ti. Primero, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Después, gracias por hacerlo. Ya lo veremos a Lolo, que ya tiene un meme un día que se levantó con cara de enojado. Le hicimos un meme con mi cara al lado, contándole la historia de San Lorenzo y él ya con cara de enojado, así como diciendo, Pobre, ¿viste pobre. el de los Simpsons cuando lo raptan a Bart que dice, ay, no, ¿a quién le importa? Ese. Bueno, Así que nada, ya tiene su meme po Lolo con menos de un mes pobre de vida. chico, pobre. Cuídalo, por favor. Por favor, cuídalo. Yo, nada, no soy una persona que se meta en esos lugares. Soy de esos que, con un pensamiento completamente retrógrado y machista, no me importa, lo digo. Creo que los hijos tienen que ser hinchas del equipo de su padre. Lo pienso así, nadie me lo va a cambiar jamás. Pero haciendo esa mención, mientras tanto, mientras el chico crece, mostrar partidos del Barcelona, vos decirle que es San Lorenzo, que por lo menos va avanzando. Mira, yo ya me Nada, adelanté y durante el embarazo digitalicé todo lo que es el campeonato del 95, el 2001. Le paso eso al loop, que bien, tranquilo, el perfecto, está tipo va a bien. creer, el tipo va a creer. Tiene, Vamos a estar tiene tranquilos. tiempo, tiene Y tiempo. Bueno, después yendo con lo que decías de 33% del mundial, hace 32 años se ha hecho el 66% del mundial porque eran 6 sí, grupos. una locura. Eh, Ahora estamos en el 33% y le tenemos que meter pila para llegar con todos. Pero bueno, un grupo otra vez sin un cabeza de serie claro, o sea, digo un cabeza de serie claro desde lo futbolístico, sí, obviamente desde lo reglamentario, que es Estados Unidos, por ser local, pero bueno, no como cuando vimos el grupo C con Brasil al mando, que es un claro cabeza de serie. Bueno, este es el último grupo igual sin un claro cabeza de serie, al menos desde lo que es ranking, al menos desde lo que es historia, porque bueno, ya después ya quedamos atrás a todos los organizadores del Mundial y ya pasamos con los no organizadores del Mundial, con lo cual ya empezaremos a ver equipos y grupos un poco más fuertes. Tal cual. Cuando vemos las noticias, se ha disipado, por lo menos por el momento, la no participación de Irán. Así que recordamos que veremos a Irán también en el Mundial. Y cuando vemos a la Conmebol presionando por un nuevo Mundial de 64, quiero decir que en este podcast lo adelanté hace 2 años. Así que si se llega a dar, si el Mundial 30 es de 64 equipos, vamos a pedirle a Conmebol los derechos de autor de semejante robo que van a hacer, que ya que por lo menos se van a llenar de guita, que tienen unos mangos para este lado. Pero lo decía Nacho, el incremento de equipos, el hecho de que juguemos un Mundial de 48, pensando que, bueno, hasta el Mundial de Argentina inclusive, este grupo que estaríamos haciendo sería el último, ¿sí? Serían solo Ah, 4, lo decía Nacho después, cuando eran 24 estábamos ahí de ser casi todos, y sin embargo, hoy, bueno, nos queda mucho camino por recorrer, equipos interesantes, no deja de haberlos, ¿no? También el hecho de que el fútbol, bueno, haya llegado a lugares recónditos del planeta, hace que todos los equipos tienen sus figuras, pocas o muchas, pero sí que juegan en el primer nivel internacional. Estados Unidos, al que, bueno, creo que nos vamos a dedicar primero en este grupo, es un equipo que realmente, más allá de tener una historia muy lejana en las primeras Copas del Mundo o en la primera Copa del Mundo, por decirlo correctamente, es un equipo que básicamente tiene 35, 40 años de nueva actualidad y cuando uno va para atrás, más que eso, bueno, se cruza con un país sin liga, un país completamente amateur, un país donde el fútbol no le interesaba a nadie. Hoy, por caso, vemos que eso ha cambiado completamente y cuántas finales de diferentes torneos se vienen jugando en suelo estadounidense sí. en los últimos 10, 12, 15 años. Es impresionante, Nacho. Sí, sí, o sea,
iba a decir comprado el fútbol, pero bueno, creo que han Sí, comprado parte del sí, fútbol, han comprado sí. cosas del fútbol, así como también lo han hecho los países árabes, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, con tanto torneo organizado, uno ve supercopas de países jugadas ahí, uno ve, bueno, torneos oficiales, el Mundial de Qatar 2022 es el máximo ejemplo, y esto empezó en los 90 ya, ¿no? Con la Copa Rifad, con después el Mundial del 94 de Estados Unidos, y luego se va a ir incrementando con estos países de mucho dinero que pagan por tener los mejores eventos en sus lugares o los mejores jugadores, ¿no? Justamente el otro día acá se despidió Antoine Griezmann de Atlético de Madrid, se va a ir a jugar a la Liga de Estados Unidos, como ya lo hace hoy en día Messi, como lo hace De Paul, como lo hizo David Villa, como lo hizo Beckham, como lo hizo Ibrahimovic, como lo han hecho muchísimos jugadores, y no hay que ir más lejos para ir a las ligas árabes, donde Cristiano Ronaldo está a días tal vez de ganar su primer título, por ejemplo, uno de los mejores jugadores de la historia moderna del fútbol. Tenés, bueno, N'Golo Kanté, cantidad de jugadores, Benzema, cantidad de jugadores que se han ido ahí, y porque hoy en día, no sé si comprar el fútbol es la palabra, pero sí han comprado muchas cosas del fútbol. Partidos, finales, torneos, jugadores, y bueno, eso los posiciona en un lugar en el que le da más visibilidad dentro de su propio país a este deporte que Estados Unidos claramente todavía no contagia lo que contagian el béisbol, el NFL y la NBA. Sí, me acuerdo siempre con un testimonio eh, que nos dio en nuestra versión de radio de Quinto Cambio con Cacho Córdoba, el Groncho Córdoba, que está radicado en Estados Unidos hace muchísimos años. De hecho, fue a jugar una liga cuando casi que no había liga a mediados de los Ah, 80. Le tocó jugar hasta en una época al fútbol indoor. Y le preguntamos sobre todo esto, era la época de la llegada de Messi, ¿no? Y él decía, mira, según mi punto de vista, ¿no? Lo explicaba bien, Estados Unidos va a ser el uno en el fútbol show. Nunca va a ser el uno en el claro. fútbol deporte, porque, bueno, justamente los americanos no eligen al fútbol soccer como su primer deporte. Va a tener que pasar mucho tiempo si es que algún día eso pasa, que yo creo que no. Pero sí es impresionante esto de pensar en el fútbol show cuando vemos que las canchas empiezan a estar llenas, cuando vemos que la FIFA también compra ese proyecto y nos habla de, bueno, un show de entretiempo que nadie cree en el mundo que va a durar 15 minutos, así que vamos a tener un show en el entretiempo, onda Super Bowl, donde por lo menos, yo calculo que por lo menos va a durar el doble, Nacho, por lo menos va a durar media Sí, sí, hora. sí, media hora va a durar. Entonces, Sí, sí, sí. a ver, entonces pensemos que la final del mundo, porque hay que poner, ahora parece todo muy lindo porque todavía faltan 50 días. Bueno, no, sí, mira, imagínate los países, los jugadores, el entrenador, el preparador físico, que dice, bueno, está bien, van a jugar un tiempo, 45 minutos, vuelven los jugadores al vestuario, y bueno, así nos sentamos 30, 35, 40 minutitos y volvemos a jugar un tiempo más. Es una locura, pero de Sí, verdad sí, es una sí. locura. O sea, bueno, a partir de ahí, hoy que nos toca ver en Copa Libertadores, en Sudamérica, en Buenos Aires con 10, 12, 15 grados y paran para hidratarse, bueno, empezamos a ver la beta comercial cada vez más notoria que tenemos en el fútbol y que la FIFA claramente dijo, sí, yo estoy. Sí, sí, Así sí. que ahí también tenemos ahí, bueno, algo para darnos cuenta y remarcarlo, aunque no cambie nada, por lo menos decir, che, mira, si esto algún día se termina de ir a donde todos creemos que se va a ir, que es bueno, va a ser por estas cosas, porque Sí, sí. le empezás a matar el alma a un deporte que ya tenía todo porque era lo más popular del mundo, ¿sí? No había que hacer demasiado para No mantenerlo había que ahí. tocar nada. Exactamente, y me parece que se le está yendo un poco a la mano y demasiado rápido, demasiado. Sí, coincido completamente. Ese es el problema, iba a decir, de poner gente que no le gusta el fútbol a manejar el fútbol. A gente que le gusta el dinero por sobre todas las cosas, porque entiendo, a todos le gusta el dinero, nadie te va a decir que no le gusta el dinero, vamos a ser honestos, Obvio, pero obvio. digo, vos estás como presidente de FIFA o presidente de UEFA o de lo que sea, o de Conmebol o de alguna federación local, y vos tenés que defender los intereses primero de tu federación y después del deporte. Porque al fin y al cabo, digo, la FIFA puede estar en contra de todo esto, ¿no? Perdón, a favor de todo esto. Ahora, los clubes españoles son los que
aceptan ir a jugar una final a Arabia Saudita, a Qatar, los italianos lo mismo. Entonces no tenés solamente en un lugar esto contaminado, lo tenés en muchos lugares. Y ese es el problema de tener gente que piensa más en el dinero que en el deporte y en el espectáculo, como debería ser. Como debería ser, porque es lo que la gente realmente, o sea, se hizo el deporte más popular por otras cosas. Y ahora que es más popular, lo estás destrozando y se lo estás dando a otra gente que Sí. disfruta más eso. Porque hoy en día va a Y haber gente que además, va a la cancha a ver ese show durante el tiempo y no el partido. y además otra cosa, ojo con el fanservice. Ojo, ¿eh? Ojo que no todo lo que la gente te pide lo tenés que hacer, porque no funciona así, ¿eh? Porque, Claro, a ver, por si alguno del deporte no conoce tanto el término, se usa mucho en las series o en las películas, cuando, bueno, los fanáticos piden tal cosa y esa cosa pasa en la película. Bueno, ojo con el fanservice en el fútbol, porque no siempre se tiene que dar la lógica. De hecho, este deporte es maravilloso, porque no siempre pasa, no siempre se da la claro. lógica, que es la diferencia con la mayoría de los deportes. Bueno, cuidado con eso, cuidado con querer digitar los cuadros, que los arbitrajes ayuden de manera notoria a uno o a otro. Ojo, y sobre todo en este mundial donde, bueno, me parece que vamos a estar un poco todos más atentos de ver Sí, si nos llevamos una sorpresa no del todo buena. Así que esperemos, sí, bueno, que en la cancha se vea algo lindo, diferente de lo que es la parte sí. organizativa. Para cerrar esto, Dani, que decías del fanservice, bueno, en Estados Unidos se planteó hace varios años, creo que lo conté cuando era Quinto Cambio Radio todavía, de que Estados Unidos estaba viendo de que en realidad el penal en el fútbol era un evento importantísimo y tal vez no era cobrado en una jugada importante. Tal vez a vos te tocaron en el borde del área, vos estabas de espalda y te cobran un penal que es un tiro franco enfrente del arquero, que el 79% de las veces es gol. Entonces, y decía que los partidos de fútbol se definen por 1, 2, 3 goles generalmente. Entonces, que era demasiado premio y que había que cambiar la regla, que solo había que ser penal cuando era un tiro al arco, cuando los jugadores estaban con el arco libre, en mano a mano, para evitar. Pero bueno, esas son las cosas que llevarían a seguir cambiando y hoy en día el fútbol, o sea, el penal, uno puede estar de acuerdo o no, a la gente le puede gustar o no, pero a un equipo que tal vez, un equipo chico que se va a defender contra un equipo grande, en tal área una vez, lo tocan y le hacen un penal y te ganan 1-0 con ese penal, está contento y así lo vivimos siempre. Tal vez un equipo no llega a patear al arco en un partido y tal vez sí llega a entrar al área y juegan a que más o menos hagan una falta, un penalcito, un corner. Bueno, no maten la idiosincrasia del fútbol, porque si no, ahí sí se van a volver Y aburridos como sí, otros deportes donde realmente gana siempre el mejor y no siempre tiene que ganar el claro. mejor. Eso es lo lindo del Sí, sí, fútbol, o sino sea, que hagan la copa merecimiento y se claro, la den al que está jugando mejor, listo, ya está. No que termine 0-0, pasaste vos porque jugaste mejor, listo, bueno, ya está. claro. Y ahí se acaba la polémica, Sí, totalmente. es el deporte más impredecible de todos. O sea, creo que en la NBA, NFL y béisbol, el 70% de los partidos se definen en base a quién es el mejor equipo y en el fútbol el 50%. Con lo cual, eso también es lo que atrapa en el fútbol. No puedes tener el mejor equipo, el mejor plantel, vas a jugar un campeonato y salís segundo, tercero, cuarto, quinto o décimo o te vas al descenso. Porque tus jugadores no encajan, porque tuviste mala suerte, porque te echaron 2 tipos, se te lesionaron 3 y no tenés el recambio. Todo pasa, todo puede cambiar en el fútbol, no tanto en otros deportes, donde, por ejemplo, en la NBA también se juegan 7 partidos eliminatorios, si avanzás 7 más, y si avanzás 7 más, a la larga el mejor va a ganar. Entonces no tiene tanta sorpresa como tal vez el fútbol, donde, justo lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Marruecos juega con España, todos sabíamos que España era 100 veces superior a Marruecos, Marruecos se defendió bien, llegó a los penales, le ganó y lo eliminó, y eso es el fútbol también. Sí, sin dudas que es así. Nachito querido, nos metemos sí ahora, después de nuestra corta introducción, como siempre, en lo que es la vida del grupo D y arrancamos por el local, ¿no? Arrancamos por el local, arrancamos por Estados Unidos que a día de hoy todavía conserva el récord de ser el mejor norteamericano, el mejor equipo de CONCACAF en la historia de los mundiales, al salir tercero en 1930, en el primer mundial de todos. Estados Unidos llegó a la semifinal, perdió y perdió justamente contra Argentina. Uruguay le gana a Yugoslavia la otra semifinal. Y bueno, acá hay todo tipo de revuelos porque primero no se jugó el partido, el tercer y cuarto puesto no existía. Algunos dicen que se jugó extraoficialmente y lo ganó Yugoslavia 3-1, a lo que los norteamericanos desmienten completamente.
Después Yugoslavia se autoproclamó tercero por haber perdido frente al campeón Uruguay. Dijeron, como yo perdí frente al campeón, Claro. yo soy el tercero. Y de repente, cuando FIFA publicó, creo que fue en 1950 o 1954, publicó los campeones anteriores y los podios de los mundiales anteriores, puso a Estados Unidos como tercero, y ahí quedó irrebatible, irrefutable. Estados Unidos salió tercero en 1930, no sabemos bien cómo se definió, porque todo indicaba que debía ser Yugoslavia, ya sea por el partido extraoficial que se jugó, que dicen que se jugó, o por también haber perdido frente al campeón. Y además, un ex jugador de esa selección de Yugoslavia dijo que conservaba una medalla dada por FIFA, que lo reconocía como el tercero del mundial. Nunca fue probado, nunca fue mostrada esa medalla, así que Te iba a Estados Unidos ha salido tercero en 1930. La leyenda con la que yo crecí siempre era que la hija de un jugador decía que conservaba la medalla, donde, bueno, Yugoslavia era el tercero por haber perdido contra el campeón. Ahora, siendo bueno y con toda la ex Yugoslavia, que me caen simpáticas todas las naciones, ¿sí? Si vos tenés una prueba física, hoy le sacas una foto así, ¿sí? Y está en todo el planeta. A ver, y sería un reclamo para hacerle a FIFA, ¿eh? Si vos tuvieras una medalla del tercer puesto, decís, che, mirá, hey, soy yo. Pero nada, me parece que debe ser parte de la famosa leyenda que se ha ido incrementando con los años. Y pensemos que además FIFA suele esquivar estos temas, como pasa con Sí, sí, sí. como pasa con los dos mundiales que Uruguay dice que tiene, y FIFA nunca termina de decir, no, mirá, no los tenés. Viste, es como diciendo, bueno, juega, hay un poco de coqueteo, pero nunca se pone en una decisión firme sabiendo que, bueno, puede tomar una decisión impopular o impopular para algunos. Razón por la cual, bueno, no toquemos para atrás, vamos a mirar de acá para adelante y con el pasado que se arreglen lo que estuvieron. Así todo, Estados Unidos tiene su tercer puesto, sus Así semifinales, es. bueno, en el comienzo de la Copa del Mundo. Sí, lo que lo transforma en dijimos, el mejor equipo de CONCACAF en una participación mundialista por encima de México, bueno, y obviamente por encima del resto que ni ha estado cerca de una posición así a lo largo de su historia. Y después, bueno, vamos a ver la segunda participación de Estados Unidos, novena de los últimos 10 mundiales, sacando la todavía hoy llamativa eliminación en 2018, donde en la fecha debía ganar la Trinidad y Tobago para clasificar y perdió, o esperar que Honduras y Costa Rica pierdan frente a Honduras y Panamá pierdan frente a Costa Rica y México, y casualmente ambos ganaron. Costa Rica y México parece que no es que fueron con la tercera, simplemente nos pusieron a nosotros dos a jugar para ver si Estados Unidos se quedaba afuera, y así fue. Estados Unidos no solamente perdió sorpresivamente con la Trinidad y Tobago, sino que otra vez, Panamá y Honduras ganaron, con lo cual lo superaron a la tabla de posiciones. Panamá se metió al Mundial de 2018 y Honduras fue a disputar el repechaje. Sacando esa llamativa eliminación, Estados Unidos participó en 9 de las últimas 10 copas, y viene con un crecimiento sostenido, ¿no? Recordemos, en 2002 se metió en cuarto de final eliminando a México, luego pierde 1-0 frente a Alemania en los cuartos de final, una Alemania que llegaría a la final donde perdería justamente frente a Brasil. Y bueno, acá vemos a la formación del equipo de ese 2002, que cuenta entre otros con el gran Landon Donovan, uno de los máximos referentes históricos del plantel de Estados Unidos. Acá, bueno, justo la jugada del gol de Michael Ballack contra el pobre equipo estadounidense, que se quedó cerca de meterse en una semifinal otra vez, ¿no? Hubiese sido 72 años después de la anterior frente a Argentina, pero bueno, el equipo Teutón lo terminó pasando en el 2002 y dejando la mejor actuación de la historia reciente de Estados Unidos. Tal cual, pensaba en lo increíble de este partido. Primero, que fue un partido parejísimo. Segundo, si Estados Unidos pasaba, era candidatazo para jugar la final. O sea, Sí, imagínate lo que hubiese sido, ¿no? Digo, más allá de que enfrente estaba Brasil y todo lo que ya sabemos, digo, jugar la final del mundo no es una cosa que te pase todos los días, sí, y también es una de esas cosas que pasan en los mundiales, ¿no? Pasan los resultados ilógicos, se acumulan un par de resultados de esos que no se pueden dar nunca y se dan en el mundial, de repente se te allana el camino y vas para adelante, y terminas jugando una instancia, bueno, de esas que no se puede calcular. Tengo la sensación yo, y capaz que me puedes acompañar, Nacho,
A que ver, esa selección que hace un muy buen mundial en el año 2002, te vas en cuartos de final eliminado por Alemania 1-0, bueno, es un buen mundial para Estados Unidos, vas eliminando a tu clásico rival en octavos, no tenés demasiado para pensar. Creo que tenía la oportunidad histórica de pegar un salto cuando lo manejaba Bruce Arena en el año 2006, una selección que ya venía trabajada, que tenía los mismos nombres hace tiempo. Bueno, era como el momento justo como para, bueno, pegar un golpe en la mesa y hacer algo interesante. Tuvo una pésima suerte de que le tocó un sorteo durísimo, un grupo muy, muy complicado, con Ghana, que era uno de los mejores africanos, República Checa, que nos tocó repasar en algún momento de ese equipo sí, cuando arrancamos este podcast, e Italia, que fue campeón del mundo. Digo, creo que es como que tuvo una... la mala suerte del sorteo que hizo que lo condicionara desde el comienzo. Si no, no digo que podría haber llegado a instancias más lejanas o no, no lo sé realmente, pero sí daba la sensación de que era un equipo que, bueno, ya tenía un trabajo como para pegar un salto que lo confirmara quizás en, bueno, entre los 8 y los 16 del mundo y no volver a quedarse otra vez en una primera ronda como fue en ese caso. sí, ese grupo de Estados Unidos era justamente el grupo de la muerte, ¿no? O sea, el verdadero grupo de la muerte es el Mundial. Claro, Una República Checa, de vuelta, que le gana a Estados Unidos en el primer partido 3-0 con autoridad. Y yo creo que República Checa se queda, ya lo dijimos cuando hablamos de ellos, por la lesión de Kohler. Se le lesiona su faro, su delantero, su guía, y aún así podría haber clasificado si le ganaba a Italia en la última fecha, donde Buffon fue clave para mantener el equipo italiano. Y como dijimos, una gana que también de las mejores ganas de la historia, un equipo muy sólido. Y bueno, Estados Unidos se termina yendo con un punto luego de un mundial histórico, pero un punto mentiroso, ¿no? En un grupo muy complicado. Pero bueno, lo bueno es que luego Estados Unidos pudo recuperarse, metió en octavos de final de los próximos dos mundiales y viene con un crecimiento sostenido ya hace mucho tiempo. tal cual. También tiene su historia el equipo estadounidense. Debo reconocer que siempre me cayó simpático, sobre todo desde el año 94, ese equipo que después miraremos alguna cosita, pero nada, será interesante verlo esta vez cuánto lo empuja la localía. En aquel momento fue clave para agarrar un Sí, equipo que había ido a Italia 90 y había sido un desastre, haciendo su primera experiencia en mucho tiempo, y llevarlo a octavos de final. Bueno, veremos acá cuánto le afecta, positivamente o no, ser local nuevamente. sí, sí. Y bueno, para comandar este sueño estadounidense va a estar Pochettino, eh, conocidísimo para nosotros, Mauricio Pochettino, entrenador hace muchos años, entrenador, entre otros, del PSG, entrenador del Tottenham. No ha ganado tantos títulos, lo que es algo que sorprende porque uno lo vio en tantos equipos exitosos y lo ve siempre ahí en la cima, que tal vez que haya ganado pocos torneos a uno le resulta raro, pero bueno, en su momento me acuerdo cuando lo quería, cuando decían que el Real Madrid se lo quería llevar al Tottenham, un periodista le dijo, bueno, te quiere llevar por tu gran experiencia sumando títulos y dijo, todavía no tengo títulos como entrenador, como diciendo, fíjate quién entrevistar, estudié quién entrevistar porque yo todavía no gané nada. Luego fue al PSG, ganó la Copa de Francia, ganó la Supercopa, pero no es un técnico reconocido por sumar palmarés a las vitrinas, sino por desarrollar talento. Sí, ha sido equipos que ha llevado equipos de tal vez mitad de tabla a pelear campeonatos, equipos que generalmente no pelean campeonatos a estar más arriba, lo metió a Tottenham en una final de Champions, ¿no? Seamos Sí, sinceros, seamos sí. buenos, logró lo que nadie pensaba que iba a lograr. Te iba a decir, Nacho, eh, es una de esas sorpresas de haber visto un entrenador con mucho potencial, con una carrera que todavía, bueno, uno creía que tenía mucho para dar a nivel clubes, pegar el salto a nivel selección es algo que no es tan fácil de Sí, verse hoy, sobre todo cuando no es el final de la carrera de los entrenadores. Algunos me claro, decían, Ancelotti, sí, sí, está bien, Ancelotti tiene 60 y monedas. Bueno, muchos entrenadores hoy utilizan un poco eso, es, bueno, la selección, ir al fútbol de selecciones cuando ya no tengo tantas ganas del día a día, cuando ya estoy por el final y a nivel años no tengo mucho más para dirigir, es un poco más lógico. En el caso de Pochettino, seguramente el proyecto le habrá interesado muchísimo porque, digo, más allá de lo económico, económicamente, sea donde sea que dirijan al primer nivel, va a ganar bien. sí, Significa que no viene por ahí la mano, sino que, bueno, le habrá parecido interesante el desafío
dirigir a los Estados Unidos y además dirigirlo en su mundial de casa, ¿no? Creo que eso también habrá sumado algunos puntos. Ni hablar. Se habla de más maravillas de Pochettino en Estados Unidos, no solamente desde la prensa y de la federación, sino de los propios jugadores. Un Estados Unidos que tiene que dar el salto de calidad, que tiene que romper la barrera de los 5 partidos, de vuelta como su vecino del sur, pero la realidad es que le ha llevado mucho convencimiento, lo dijeron varios de los jugadores, ahora no recuerdo exactamente cuál, creo que fue Rim, el central, que dijo, nos está convenciendo de que somos igual de buenos que el resto, y que no tenemos que ir pensando, somos Estados Unidos, si nos toca un Inglaterra, Argentina, Brasil, vamos a perder, sino, si nos toca esto, tenemos lo nuestro. Recordemos que tiene delanteros y extremos de nivel mundial, estamos hablando de Pulisic, de Weah, de Tillman, tiene jugadores con un talento inconmensurable, está dejando afuera algunos jugadores que juegan muy bien, porque no tiene lugar. Lo dijo Pochettino el otro día, va a ser muy difícil armar una lista de 26 cuando tengo 40 jugadores listos para jugar al Mundial. Ha logrado un convencimiento en los jugadores importante, se habla mucho del orden, se habla mucho también de la disciplina táctica que está metiendo y de que nadie tiene su puesto asegurado. Tuvo también un cruce con Pulisic, capitán y figura de este equipo, tuvo un cruce con Pulisic público en el que Pulisic dijo, yo me equivoqué, estamos pensando en el bien del equipo, la verdad es tener la banca de la máxima figura después de haber tenido un encontronazo con él, no lo logra cualquiera, habla de tal vez seguramente un buen manejo de grupo, un buen manejo de jugadores y en creer en el proyecto que el técnico está trayendo a una selección que sacando el tercer puesto en 1930 nunca ha logrado meterse entre los 4 mejores del mundo y creo que con el talento que tiene, con la experiencia que tiene y jugando local tiene una gran oportunidad, no sé si meterse entre los 4, pero sí de volver a meterse entre los 8 finalmente. Será interesante ver cómo le va a Estados Unidos y además el hecho de que haya un partido más también nos da una cuestión extra, ¿no? Porque recordemos que este es el primer mundial donde se jugará 16avos de final, así que bueno, veremos si Estados Unidos no solo puede pasar la primera ronda, sino además tendrá un escollo extra antes de jugar los octavos de final. Ahí vemos el equipo preparado, distribuido tácticamente, como los para Pochettino y Nacho nos lo va a aplicar, a ver. Ni siquiera te diría que no sé si es como lo para Pochettino, porque justamente en los últimos amistosos probó un 3-4-1-2, que creo que si vamos antes de la fecha FIFA con Portugal y con Bélgica, donde pierda 2 partidos, si esa fecha FIFA no se jugaba, Estados Unidos iba a salir con un 3-4-1-2 en el Mundial. Ahora, bueno, justo 2 derrotas frente a Bélgica y Portugal, 5-2 y 2-0, lo han hecho regular un poquito y todo parece indicar que va a volver al 4-2-3-1 que estuvo usando en su mayoría. Y después, bueno, de acá tenemos algunos nombres ya confirmados, otros que están en duda. Obviamente esto es tentativo. No tengo el teléfono de Pochettino para preguntarle si este va a ser el equipo del debut. Me encantaría tenerlo, si alguien lo tiene me lo pasa, excelente. Pero bueno, vemos algunos. Yo creo que lo más importante que tiene es el tridente ahí ofensivo atrás de Balogun, que es con Weah, Pulisic y Tillman. George Weah, el hijo del expresidente de Liberia, hijo del primer balón de oro africano, George Weah. Lo ha hecho a veces hasta jugando de 4. En el 3-4-1-2 ha jugado como carrilero por derecha, como lateral, volante por derecha, como le gusta decir al amigo Daniel Massa, dejando ese lugar para que el 3-4-2-1, no 3-4-1-2, 3-4-2-1, con Pulisic y Tillman por detrás de Balogun. A veces ha ingresado Reina, un Reina que está un poco en declive de su carrera. Reina yo no lo veo en el 11 titular y no sé si lo veo convocado. Te digo, no viene teniendo grandes años. Así que si alguno del medio se le mete y está mejor, puede ser que hasta le robe el puesto. Además, la temporada de Reina ya terminó, o sea que a partir de ahora sí es lo que diga Pochettino, que tengo entendido que en los próximos días lanza la lista, podríamos haber esperado un poco para el grupo D, pero bueno, son 12 grupos, no tengo tiempo de esperar. Y después en el medio el doble 5 ha probado infinitas variantes. Si uno revisa las últimas 10 formaciones de Estados Unidos, son 10 diferentes doble 5 que ha armado, pero yo creo que, bueno, McKennie es inamovible. McKennie, Pulisic y Weah son 3 de los inamovibles en este equipo. Ese es mi jugador en este equipo. Winston McKennie, no, pero me lo llevo a cualquier equipo que vaya a ver, compro el pase de Winston y me lo llevo. Pero tremendo. No sabría por qué. No, pero, a ver, más allá de tener una relación estrecha con la Juventus, un jugador que se mueve en todos los puestos del mediocampo. Realmente hoy no abundan tanto
versátil, es interesantísimo. Un mediocampista moderno en serio, tiene llegada, tiene gol. Nada, realmente el americano es algo interesante para tener un salto de calidad para cualquier equipo, por lo menos, a ver, cuando está en su nivel, ¿no? Después, obviamente, le mando un saludo a Fede Di Marco, que me obligó a hacer el hazme reír de varios grupos de ítalo-argentinos en el planeta, que yo dije que era uno de los mejores del mundo, o el mejor del mundo, supuesto, cosa que sostengo, pero claramente en la cancha no se vio. Esperemos que esta vez lo de McKennie sí se vea. Bueno, finalmente el doble 5 va a ser McKennie Adams, eso para mí no lo va a dudar, va a poner a los dos mejores que tiene. Adams, jugador del Bournemouth, McKennie, obviamente de la Juventus, yo creo que por más de las variantes que ha probado, creo que irá con Adams. Y en el fondo, yo creo que la dupla va a ser Richards y Rim. Richards, Pochettino se ha cansado de hablar maravillas de él, y Rim es la experiencia. Robinson por izquierda, y por derecha veremos si juega Freeman o si juega Serginho Dest. El histórico lateral derecho no tuvo, la verdad, últimos buenos años. Lo más probable es que arranque jugando con Freeman y que tal vez sea recambio o juegue algún que otro partido. Pero bueno, ese es un puesto que el mismo Pochettino dijo que no sabe bien qué hacer, y que en cualquier lugar que averiguás todavía está en duda quién jugará de los dos. Y en el arco, el que me parece haberse ganado el puesto es Prise, que juega en la liga local, juega en Estados Unidos, pero bueno, después de los pequeños errores que ha tenido su colega en los últimos partidos, se ha quedado con el puesto el amigo Prince, así que yo creo que va a ser el titular también en la cita mundialista. ¿Sabes qué pensaba? Y por lo menos para cerrar desde mi parte del análisis táctico, es, si bien tiene un estilo propio, uno no puede dejar de meterlo dentro del umbral bielcista a Pochettino, Sí, sí, sí. Y pensaba en que el cambio de esquema es una traición al bielcismo de una forma o de otra. Con este por lo menos tiene los extremos, pero tiene la línea de 4. Y de la otra forma tiene la línea de 3, pero no tiene extremos. Así que Exacto, exacto. El querido Marcelo seguramente no está conforme del todo. Claro, porque con el 3-4-2-1 pierde los extremos, solo quedarían Robinson y Wea por las puntas. Robinson, otro por la punta izquierda, inamovible en ese equipo. Pero yo creo que después las excelentes opciones que ha tenido Tillman últimamente no se va a animar a dejarlo fuera y va a jugar con Tillman, Pulisic y Wea ahí adelante, atrás de Balogun, con el doble 5 que tiene para mí uno. Hay tantos jugadores de calidad en esta copa que siempre digo lo mismo y parece que lo voy a decir de 17 equipos diferentes, pero uno de los mejores doble 5 del certamen con McKennie y Adams. Totalmente, sí, coincido en esto. Pero bueno, ¿a qué juega Pochettino? Básicamente, obviamente no ha tenido eliminatoria, con lo cual todo lo que se pudo ver es lo que ha hecho en la Copa de Oro, donde muchos de estos jugadores quedaron fuera por disputar el Mundial de Clubes o por el propio Pochettino darles descanso, con lo cual hay 5 de estos jugadores que no disputaron Copa de Oro, pero lo que se vio es un equipo intenso que trata de recuperar rápido la pelota y luego con los 6 fantásticos de arriba, si querés decirlo, con McKennie, Adams, Wea, Pulisic, Tillman y Balogun, tratar de lastimar al rival lo más rápido posible y que no se note tal vez algo lo más flojito que tiene, que es la defensa. Entonces, nada, tener la posesión y recuperar rápido permite maquillar un poco tal vez lo más flojo que tiene Estados Unidos, que es su defensa. Tal cual. Jugará a la presión y a tenerla a Estados Unidos, lo que será, bueno, una sacudida para su historia. Así que veremos si lo puede poner en práctica Pochettino, sobre todo al máximo nivel mundial, que es la Copa del Mundo. Y además, con un debut que es crucial, ¿no? Porque jugará su primer partido, tendrá que hacer pie sin tanta experiencia. Recordemos que cuando el local, antes le pasaba al campeón también, pero cuando vos sos local, no tenés tantos recorridos, no tenés tantos partidos. Los partidos que tenés sacando las competiciones oficiales son amistosos y que se enoje el que quiera, pero vos cuando jugás amistoso no jugás de la misma forma que cuando jugás por los puntos. Los jugadores se cuidan, hoy saben que tienen un montón de partidos por año. Bueno, no vamos a decir que encogen el pie, pero realmente que no podés ver más de 50, 55 minutos reales de fútbol en un amistoso. Después ya empiezan los cambios, ya los equipos se empiezan a desvirtuar completamente, y cuando vos el único tiempo de trabajo que tenés es en el partido, porque hoy, cuando sos el seleccionador de una selección, justamente, el entrenador de una selección, recibís los jugadores, preparás el partido, tenés 2 entrenamientos, vas, jugás, lo viste 50 minutos, lo tuviste de vuelta a los 2 días y no lo ves por 3 meses. Bueno, seguramente será todo un desafío verlo a Estados Unidos
después del trabajo junto con el plantel completo antes de la Copa del Mundo. Correcto. Después, bueno, hablábamos un poco de cómo llega, ¿no? Justo Dani nos mencionaba, no tuvieron eliminatoria, no tiene mucha competición. Bueno, hemos visto de todo. Estados Unidos, como dijimos, si la última fecha FIFA no existía, para Estados Unidos hubiese llegado envalentonadísimo al Mundial, victorias resonantes como la que le ganó 5-1 Uruguay o 2-1 a Paraguay, justamente Paraguay, que va a ser rival de grupo. También le ganó a Australia, otro que va a ser rival de grupo, debe ser un equipo que tocó la casualidad de que juegue 2 amistosos contra equipos que finalmente terminaron en su grupo, ¿no? Ambos Paraguay y Australia, a ambos les ganó. Pero luego duras derrotas 5-2 y 0-2 contra Bélgica y Portugal, que han sembrado algunas dudas. También Pochettino probó bastante, cambió los esquemas y todo, pero bueno, yo creo que llega bien parado, llega en un momento de convencimiento importante, el plantel cree en lo que dice Pochettino, y además, como dijimos al principio, viene creciendo año a año Estados Unidos, viene jugando permanentemente mundiales sub-20 y muy bien. En los últimos, o sea, en 4 de los últimos 5 mundiales sub-20 llegó a cuarto de final, ganó 3 de los últimos 4 torneos sub-20 de CONCACAF también. En Qatar 2022 hizo un buen mundial, llegó a octavos de final. Yo creo que está en condiciones de seguir avanzando. El grupo que formó ese mundial 2022 es muy parecido al que viene en con 4 años más de experiencia. Así que yo creo que es un gran momento para Estados Unidos para hacer una muy buena Copa del Mundo. Hablamos también un poco de expectativas, que siempre decimos qué expectativa tenemos acá, que tienen los propios equipos, y nosotros acá, yo creo que la expectativa de Estados Unidos es meter un mínimo octavos de final, mínimo octavos, o sea, llegar a disputar 5 partidos, y quien te dice meterse en cuartos si el sorteo te es favorable, ¿no? Creo que clasificar es obligación. Creo que si queda fuera en primera ronda sería una catástrofe futbolística para Estados Unidos, más que nada porque no tiene ningún cuco en el grupo, tranquilamente puede salir primero, como también puede salir último, tiene la ventaja y la desventaja, ¿no? De que puede salir primero o último y todo puede pasar en este grupo, pero yo creo que se va a meter igualmente. Creo que no va a ser uno de los eliminados o el eliminado de este grupo, el que salga cuarto, y meterse en cuartos de final puede ser realista si tiene algunos cruces interesantes. Tal cual, es el paradigma de todos los grupos parejos, ¿no? Que no sabes cuál va a ser el destino. Cuando uno juega un grupo donde hay un cabeza de serie fuerte, bueno, siempre se especula con que ese va a ganar los partidos y el resto van a pelearse en un torneo que es un mini triangular. Sí, cuando vos tenés un grupo tan parejo, acá, cualquiera que robe algo para sumar, bueno, va a ser bienvenido cuando hagan las cuentas finales. Exactamente, así que bueno, para terminar repasando un poco, Estados Unidos hicimos una participación, fue tercero en 1930, objetivo de máxima meterse entre los 8 mejores del mundo, crecimiento sostenido en todos los niveles. Ya hablamos del sub-20, que fue 4 veces campeón de CONCACAF, 4 veces llegó a cuarto de final en los mundiales sub-20, estuvo irregular en los amistosos, tiene 5 titulares asegurados, ya le dijimos, Richards, Robinson, Adams, McKennie, Pulisic no van a faltar, esos son los confirmadísimos titulares. Un plantel profundo y jugadores en ataque muy peligrosos. Estamos hablando de que hay jugadores suplentes que juegan en los mejores equipos de Europa. Y después, bueno, la duda, ¿no? Si jugará con el 4-2-3-1, con el que jugó mucho tiempo, o el 3-4-2-1, con el que le venía dando muy bien hasta los últimos 2 amistosos. Habrá que ver, seguramente lo defina en los amistosos, en los amistosos y entrenamientos previos al debut mundialista, el bueno de Mauricio Pochettino. Veremos qué hace Pochettino para presentarnos la mejor cara de Estados Unidos. Completísimo el informe del señor Nacho de Tito. Como siempre, nuestro analista que, bueno, nos trae la parte táctica y el resumen de lo que veremos sobre el campo de juego en esta Copa del Mundo, ¿no? Realmente faltan pocos días y uno se empieza a poner ansioso de que empiece a rodar el balón, Nachito. Así es, ya falta poquito. Pero bueno, yo a Estados Unidos realmente lo veo pasando de fase. Todavía mi duda personal es si pasa primero o segundo. Después veremos cuando tenemos el grupo, te diré contra quién creo que puede pelear el primer puesto. Bueno, listo, tomamos nota del pronóstico de Nacho y como siempre le decimos, no hay que apostar. No hay que apostar y no lo tiene que hacer cargo, gente. Que no se haga cargo Nacho de este es mi gran zapato. Nada, hay que tener cuidado. Vamos para adelante. Bueno, muy bien, perfecto. Nos toca continuar. No, tenemos un video antes. Tenemos un video antes.
Tenemos Tenemos un un video, video, por favor. Vamos a ver el video. ese te lo dejo presentar a vos, Vamos tranquilo. Vamos a ver a Estados Unidos en un momento histórico, justamente sacándole el rol de candidato a Colombia, la Colombia que le había ganado 5-0 a Argentina en el Mundial 94, se enfrentaba a Estados Unidos, fecha 2 del Mundial 94. Estados Unidos venía de empatar 1-1 con Suiza, Colombia de perder frente a Rumania en el debut. El gol de Andrés Escobar, gol que le costó, bueno, tanto al gran defensor que tenía aquella selección de Colombia. Y del lado estadounidense, un partido que en la previa se pensaba que iba a estar perdido. Estados Unidos, pintoresca la camiseta de aquel momento, la de las estrellas blancas sobre el fondo jean, que combinaban con el pantalón rojo y las medias blancas para utilizar todos los colores de la bandera. Oscar Córdoba en el arco de Colombia, muchos nombres conocidos en el equipo colombiano, que después de la goleada frente a Argentina, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, se consideraba a sí mismo como el máximo candidato a ganar la Copa del Mundo. Bueno, cuando llegó al Mundial, la sacudida fue muy fuerte, primero con este gol en contra de Andrés Escobar y después con este gol de Ernie Stewart, de una risa simpaticísima, después de más de 30 años aún se recuerda, que ponía el 2-0 y prácticamente creo que condenaba a Colombia ya en el partido porque faltaban todavía casi 40 minutos, pero bueno, se ponía a una distancia el equipo americano, bueno, considerable. Recordemos este equipo que tenía los nombres que, bueno, todos nos hemos encariñado en la infancia, ¿no? Tony Meola, Alexis Lalas, Marcelo Balboa, leo algunos como Tap Ramos, Paul Caligiuri, Eric Winalda, estrellas de la historia de la MLS, de la selección estadounidense y que, bueno, marcan un poco el renacimiento de esta selección estadounidense en los años 90. El gol de Adolfo Valencia en el minuto 90, donde ya quedaban pocas esperanzas para Colombia de por lo menos llegar a un empate que lo hubiese dejado con una vida un poco más saludable de cara a la última fecha donde logró ganarle a Suiza y sin embargo con esos 3 puntos no le alcanzó para pasar a la segunda ronda de aquel torneo. Realmente era imposible, créanme, era imposible en la previa que Colombia no pasara de fase. O sea, si bien por lo menos desde Argentina y para todos los que mirábamos fútbol habitualmente, tampoco era posible que Colombia sea campeón del mundo, a diferencia de lo que ellos creían, ¿sí? Era imposible que se quedara fuera en la primera ronda, ¿no? Realmente Colombia había accedido a pasar de turno en Italia 90, cuando tenía mucho menos nombre, hace unos 4 años increíbles, con buenas actuaciones a nivel sudamericano, con grandes actuaciones a nivel eliminatorias, y llega al Mundial como máximo candidato. Se habla, hay una serie al respecto de este equipo y de aquel momento, pero además se habla de una cantidad de amistosos perjudiciales donde, bueno, jugaron algo así como 30 amistosos contra equipos y que el equipo llegó muy desgastado. La realidad es que nunca nadie va a saber cuánto de eso es cierto. Sí sabemos que claramente, a ver, o a nivel físico o a nivel mental o a nivel de cuando uno se cree que ya ganó antes de jugar, hay algo que terminó perjudicando el nivel futbolístico de este equipo y hay miles de casos y miles de ejemplos de equipos que se creen campeones antes de jugar y termina muy mal la cosa. Bueno, este fue uno de los que más vamos a recordar. Y del otro lado, la piedra fundamental creo que ha sido la de Italia 90, cuando Estados Unidos volvió a competir con aquella recordada leyenda de los cachirules y la eliminación de México de la eliminatoria de 1990, que no la pudo jugar por la mala inclusión de jugadores más grandes de la edad permitida en un torneo juvenil. FIFA lo elimina de toda la competición FIFA, no lo deja jugar eliminatorias, según dicen algunos y dicen las malas lenguas, con algún guiño para que Estados Unidos pueda volver a la Copa del Mundo, ya que próximamente iba a ser local. Si no me falla la memoria, Paul Caligiuri marca un gol fundamental en eliminatorias, creo que en Costa Rica, Nacho me corregirá si estoy bien o no, clasifica a Estados Unidos. Bueno, clasifica a Estados Unidos al Mundial de Italia 90, empezamos a ver algunos de estos nombres que jugaban solo para la selección de Estados Unidos, o sea, no tenían equipo,
pensemos en la locura que significa esto, ¿no? Y en 1994 ya algunos jugando fútbol profesional fuera de Estados Unidos y otros siguiendo con este rol de ser solo jugadores de la selección. Bueno, prepararon un mundial 4 años y tenían de técnico a un vivo de verdad, a Bora Milutinovic, bueno, un abanderado de visitar países, de visitar culturas, y cayó muy bien en este equipo estadounidense que logró su cometido, que fue pasar de ronda y además hacerle pasar un calor importante a nada más y nada menos que a Brasil en los octavos de final de aquella Copa del Mundo. Vale el recuerdo, lindo por lo menos para mí, emotivo, y de esos que, nada, me recuerdan por qué me gusta tanto este deporte. Así que vamos con mucho más de eso y seguimos con este repaso del Mundial y del grupo D de esta Copa del Mundo, Nachito. Perfecto. Antes, primero decirte que ese equipo del 94 de Estados Unidos jugaba también Claudio Reina, padre de la actual Sí, reina, que muy exacto. probablemente juegue la siguiente Copa del Mundo. Y para presentar al equipo no vamos a decir quién es, solo voy a poner una imagen. A ver. Amado por algunos, odiado por otros. Vamos a ir con el profesor ahí, dando la ¡Vamos, indicación. profe! Así que nada, vamos a presentar al siguiente equipo. Creo que ya no vale la pena decir de quién vamos a hablar, pero bueno, eh, vamos a hablar obviamente de la selección paraguaya, que vuelve un mundial después de mucho tiempo, ¿no? Vuelve un mundial justamente después de lo que fue su mejor actuación de la historia. Nadie pensaba en ese momento que después de eso íbamos a tardar 16 años en ver a Paraguay de vuelta jugando en la Copa del Mundo. Creo que todos recordamos el equipo del 2010 que queda eliminado, al igual que en el 98, contra el campeón, contra España, y otra vez de manera, como diríamos en Sudamérica, lastimosa, ¿no? Porque en el 98 fue por un gol de oro y en el 2010 fue penal cuando el partido estaba 0-0, que te podría haber metido en las semifinales del Mundial y haber dejado afuera a la máxima candidata en ese momento, que era España. Bueno, Casillas, acá vemos la imagen justamente del penal de Tacuara Cardoso, atajado por Casillas. Luego España termina ganando 1-0 y metiéndose en la semifinal del Mundial. Historia ya conocida Le por voy a todos. decir, le voy a decir a los hermanos paraguayos que este penal a mí me duele tanto como a ellos, créanme. Uf, sí. Lo que hubiésemos evitado con este gol, pero no tienen una idea. Pero Un bueno, efecto mariposa terrible. sí, completamente, pero completamente. La verdad, nada, el recuerdo de un partido muy lindo para verlo como hincha de Sí. fútbol neutral. Bueno, dos formas, dos sistemas. Yo siempre hablo de esto y se me enojan los españoles. Siempre digo que para mí España es uno de los peores campeones del mundo de todos los tiempos, en el medio de de dos Eurocopas excelentes. Y sin embargo, mucha gente cree que uno lo dice como descalificación. Y yo lo digo como un valor positivo, porque hay que ganar cuando no jugás bien. Cuando no jugás del todo bien. Ese equipo podía jugar mucho mejor de lo que jugó ese mundial. Y Sí. sin Que embargo, lo demostró entonces Suárez en el terreno de claro, juego. exactamente, terminó llevándoselo igual, lo que, bueno, marca un valor, un plus para ese equipo. Además, pensaba, Nacho, este es el momento, el punto de inflexión total, que es, bueno, acá te vas afuera, de verdad, o terminás llevándote el Mundial, y nada, dio la sensación de que cuando pasó acá, bueno, nos miramos todos como diciendo, va a ser difícil, más allá de que después venía Alemania, y Alemania que venía de golear a Argentina y todo. España sabía que cuando volvió a tocar semifinales, que fue la primera semifinal de su historia, ¿sí? Recordemos que España tenía un cuarto puesto solamente de 1950, donde no había habido semifinales, porque el sistema de Claro, competición por era la fase de otro. grupo. Era con una fase de puntos, como decía Nacho. La primera vez en semifinales, después de ser el campeón de la Euro vigente, sabiendo que, bueno, eras el equipo sensación del momento, el que llegó al Mundial con el rótulo de máximo candidato. Y realmente había que hacerlo pesar. Hasta acá no se lo había notado tan firme después de pasar este partido. Bueno, vimos lo mejor de España en Copa del Mundo, en los partidos más importantes, ganándole a Alemania y con aquel gol de Iniesta llevándose la Copa del Mundo en la final. Pero todo esto no quita que Paraguay, de haber convertido el penal, iba a ser muy difícil que se le escape, porque este equipo defendía y defendía bárbaro, y además tenía grandes nombres este equipo
del año 2010, Nachito? No, tenía Tacuara, Cardoso, Barreto, Barrios, Edo Valdés, Santa Cruz. No, no. O sea, tenía una ofensiva, pero que cualquiera de los cuatro que se puesto de los delanteros podía ser titular. Creo que sacando Brasil o Argentina, cualquier selección de Sudamérica. Cualquier selección de Sí, Sudamérica eran titulares indiscutidos. Acá, bueno, acá en la foto justamente vemos a Edo Valdés, Tacuara Cardoso. Son todos tipos. Tacuara Cardoso, sí, un sí. fenómeno. Bueno, creo que todavía no está retirado. Creo que todavía no está retirado, creo que sigue jugando en Libertad con 43 años. Al menos hasta el año pasado jugaba. No sé ahora, ya le perdí un poco el rastro, pero un jugador que me encantaba, que cuando tuvo la fue Argentina en Newells, la descoció. La descoció cuando vino con otro paraguayo, con Santiago Salcedo, que también le fue bien, Sí, hizo una sí. buena carrera, pero no la de Tacuara. Pero Tacuara era una cosa que de donde le pegaba hacía goles. Recuerdo un par de goles en cancha de River, recuerdo uno creo que fue a Vélez desde mitad de cancha. No, una locura de este tipo, que bueno, después la rompió en Portugal y a donde fue. Pero bueno, un plantel terrible, ¿no? Bueno, vemos a Justo Villar, vemos a Manuel Rodríguez, Jonathan Santana, más conocidos tal vez de nuestro fútbol local, ¿no? Del fútbol argentino, Sí. comandados por el Tata Martino. Bueno, Paraguay ahí completaba 4 mundiales consecutivos, había clasificado 98, 2002, 2006, 2010, y siendo 2010 la mejor actuación. Yo creo que realmente nadie pensaba que iban a estar 16 años sin ver a Paraguay en la Copa del Mundo. Bueno, bienvenidos, gracias, como ya dijimos, vamos a ponerlo de vuelta al profe Alfaro. Vamos, Después vamos a ver profe. un poquito, después vamos a ver un poquito cómo llegó, cómo fue llegando. Creo que para hablar un poco de Alfaro, no sé qué tanto hay que hablar. Acá la idea, como siempre decimos el podcast, es que conozcamos a los que no conocemos. Creo que a Paraguay lo conocemos de memoria y al profe Alfaro más que nada. Ha dirigido en Argentina cuánto equipo uno se le ocurra: Arsenal, Huracán, Boca, San Lorenzo, Quilmes, Olimpo, Bahía Blanca. Bueno, sí, me voy a olvidar de algunos seguro, así que no quiero faltar el respeto a nadie. Creo que todos conocemos los equipos que arma Alfaro: 4-4-2, sólido, fuerte defensivamente. Y qué mejor que plantear eso en una selección como Paraguay, ¿no? Acostumbrada a la garra, Es, acostumbrada a la fuerza, acostumbrada al aguante, a ser fuerte en el juego aéreo. Creo que se han unido el hambre y las ganas de comer, ¿no? Alfaro y Paraguay no, creo que estaban destinados a terminar juntos. iba a decir, es como cuando conoces dos personas que decís, esta es la pareja perfecta, pero no se conocen entre ellos. Viste que basta que alguno lo presente para decir, listo, este es el match perfecto. Bueno, el profe Alfaro y Paraguay hicieron match perfectamente. Realmente los convenció de recurrir a su ADN, el ADN que lo hizo ganar a Sí, Paraguay, que lo hizo jugar 4 Copas del Mundo seguidas, que lo hizo ser otra vez conocido en el mundo, reencontrarse con eso, y sin lugar a dudas que logró hacerlo. Había probado otras cosas Paraguay en el medio, ¿no? Pensemos que estuvo Ramón sí. Díaz, que estuvo Guillermo Barros Esqueloto, entre tantos nombres que pasaron, ¿sí? Tuvo Y sin Garnero, embargo, probaron también con Garnero que en la liga local paraguaya es una exacto, eminencia. Y aún así no le exacto. pudo anotar la vuelta. Lo de Alfaro, el otro día leí algo muy cierto, creo que era un tuitero paraguayo inclusive, que mostraba, justo para Alfaro asume luego de una Copa América paupérrima, Paraguay donde pierde los 3 partidos, incluido con Costa Rica, donde dirigía Alfaro. Y un tuitero paraguayo pone Costa Rica 2, Paraguay 1. ¿Cómo le explicas a Costa Rica que ellos perdieron el partido? Porque claro, porque si Costa Rica no le gana a Paraguay, yo no sé si Paraguay le iba a buscar al Faro. Entonces Claro, Costa Rica ganó, pero perdió su técnico. Y hoy Costa Rica está fuera del Mundial y Paraguay está dentro del Mundial. es cierto, ¿no? Es un muy buen dato. También pensemos que profe Alfaro viene de hacer una clasificación, un buen mundial con Ecuador. A ver, le faltó un poquito así de suerte para pasar de ronda, Yo pero lo la del buen primera Mundial te ronda lo de, peleo, ¿eh? Te lo peleo. no, está bien, bueno, a ver, tendría que haber pasado, probablemente sí. Sin embargo, en el desarrollo de los partidos, de cómo jugó, estuvo completamente a la altura. Creo que hay un factor fortuna, parece que estoy justificando a Alfaro, parezco el abogado de Alfaro. Hay un factor fortuna que uno tiene que tener en cuenta, eh, pero nada, también había agarrado un momento complicado de la selección ecuatoriana y Sí, revirtió sí. una situación, lo llevó al Mundial, fue una clasificación clara. Me parece que, bueno, se reencontró como entrenador en las elecciones en el momento justo y quizás, a diferencia de lo que hablábamos antes de Pochettino, sí en el final de la carrera del profe Alfaro, que uno no lo ve mucho tiempo más dirigiendo a nivel clubes, y sin embargo a nivel selecciones, bueno, quizás sí su vida como entrenador sigue para adelante, encontrando que aparentemente le encontró el gusto, ¿no? Uno
lo escuchaba cuando hablaba de su salida de Boca, y ella tenía un trabajo importante trabajando para la televisión mexicana, comentando torneos. Decía, mira, yo ya no creo que entrene mucho más después de Boca. Sin embargo, bueno, vinieron las ofertas de las elecciones y lo vemos, no sé, 8 años después, todavía trabajando, así que veremos hasta dónde le da al profe para seguir a cargo de una selección. Calculo que es la cuenta pendiente avanzar de ronda en un torneo tan importante como el Mundial, así que será eso lo que irá a buscar Paraguay en un grupo que, como decíamos antes, le sigue dando la posibilidad porque en la previa no hay ningún equipo al que uno diga Paraguay no le puede ganar. No, eso es verdad, eso es verdad. Sí, 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 yo creo que ahora lo vamos a ver después cuando veamos cómo llega Paraguay. Yo creo que el problema de Paraguay es otro. No la calidad individual, no Alfaro, no la formación, no nada de eso, no los rivales tampoco. Yo creo que el problema es otro. Pero bueno, conociendo a Alfaro también vamos a ver un poquito, no vamos a ahondar en cómo es el estilo de Alfaro, todos lo conocemos, pero bueno, vamos a ver un poquito cómo será el parado. Yo creo que va a ser esto, básicamente lo que armó mucho en las eliminatorias, un 4-4-1-1, un 4-4-2, como quieran verlo, apoyado totalmente en lo que es su dupla central, que es Gómez Alderete. Gustavo Gómez, capitán, figura del Palmeiras hace muchísimos años, también muy conocido por nosotros, juega al fútbol argentino, y después Omar Alderete, un jugador que, bueno, algunos lo conocerán porque jugó al fútbol argentino también, jugó en Huracán, si no me equivoco también jugó en Gimnasia de la Plata. Yo lo conozco mucho porque fue defensor central del Hertha Berlín un tiempo largo. Después cuando el Hertha Berlín descendió, Alderete tomó otro rumbo, se fue al Valencia, al Getafe, un Alderete que está también en un nivel excepcional, y creo que Alderete y Gómez forman una dupla central de esas muy difíciles de pasar, y ya logrado que Junior Alonso tenga que moverse lateral izquierdo, ¿no? Sí, te iba a decir eso. A ver, claro, no es una casualidad. No es una casualidad que Alfaro te ponga a un Junior Alonso sobre el lateral izquierdo, ¿no? Pensemos que Junior Alonso es, en todo concepto, un central con una muy buena pierna izquierda, con una muy buena salida, pero no deja de ser un central corrido a la banda, lo que claro. hace que el juego aéreo de Paraguay, en la pelota parada ofensiva y en todo lo que es defensivo, bueno, es letal, ¿no? Realmente por arriba hay que llevar a los Chicago Bulls para ganarle a Paraguay. y después, bueno, sacando lo fuerte que es la defensa, creo que, bueno, después tiene a su ancho de espada y ancho de basto, que son Enciso y Almirón, Julio Enciso, y bueno, el bueno de Almirón también otro muy conocido en la casa, la rompió toda en Lanús, yo lo sufrí más de lo que lo disfruté, más que nada una final en cancha de River, donde no es que nos pintó la cara, ni lo vimos, me hubiese gustado verlo, iba tan rápido y ni lo vimos, un abrazo a Almirón, después la rompió durante años en Newcastle, hoy está en el Atlanta United de Estados Unidos, un jugador para mí es, algunos generalmente con todos los claros me dicen Enciso es el ancho de espada, Almirón es el de basto, yo te la cambio, para mí Almirón es el de espada, Enciso es el de basto. Yo estoy con vos. No importa qué edad tenga, no importa que ya esté jugando a Estados Unidos, Almirón es un jugador distinto, es un jugador generacional para Paraguay, y creo que va a ser la carta de éxito en ataque. Sabemos cómo juega el equipo Alfaro, sabemos que piensa mucho en la defensiva y en la ofensiva más de los jugadores, más de que ellos se encarguen de desequilibrar, y creo que ahí, bueno, Enciso y Almirón van a ser claves para tratar de destrabar a tanto a Estados Unidos, Australia y Turquía en la fase de grupos. Sí, tal cual. Yo creo que este esquema con el que, bueno, ha hecho su carrera el profe Alfaro, con algunas modificaciones puntuales, pero normalmente sí, sus equipos han jugado de esta forma, te invita a pensar cómo va a pararse. Primero la altura en la cancha, ¿no? ¿Dónde van a estar esas dos líneas de 4? Pero además habla mucho del esquema, quiénes son los de afuera. Y en este caso, los de afuera, más allá de que sabemos que el bloque defensivo va a ser bajo y va a ser fuertísimo, los de afuera invitan a pensar en contras rápidas, invitan a pensar en que, bueno, los ataques van a juntar 4 hasta 5 personas en zona de definición. Así que, nada, bueno, lo ha hecho en eliminatorias, no hay mucho que decir, no vamos a descubrir nada que no hemos visto ya a esta altura, pero me parece que el hecho de, por ejemplo, para decir algo bien táctico, bien futbolístico, para un jugador como Almirón, mirar para atrás y saber que tenés a Junior Alonso, ¿sí? Que no te va a pasar a vos. O sea, va a pasar alguna vez, sí, pero su objetivo no es pasar a vos y hacer el 2-1, sino que es que vos te vayas con toda la tranquilidad del mundo, ¿sí?
que triangules con el media punta, que triangules con uno de los doble 5 adelantados, ¿sí? Es un montón, ¿no? Porque sabe que tiene la libertad para jugar y que si pierde la pelota no es la catombe y el fin del mundo, sino que el equipo está preparado para que estos jugadores arriesguen un poco más. Sí, además, el poderío que ofreció le va a meter y lo que va a buscar la jugada parada, pensemos que entre Gómez, Alderete y Junior Alonso hicieron más goles que Sanabria, que es el delantero del equipo. Claro. O sea, ahí estamos dando 3 goles contra uno, pero si sumás solamente Alderete y Gómez, ellos dos hicieron la misma cantidad de goles que Sanabria. O sea, los dos centrales hicieron la misma cantidad de goles que el 9, que me diga alguien en qué equipo es normal eso. Además, con dos buenos pateadores, Aguero y Enciso también, podés apostar a la pelota parada, ¿no? Que te hagan falta y tirarla adentro. Sabes que con esos jugadores alguna indefectiblemente va a entrar. Eh, y más con también el laboratorio que tiene Alfaro, pues no es solamente que tiene jugadores que van bien de arriba, sino que es reconocido por trabajar un montón la pelota parada y apostar a eso como uno como el pan de cada día. Totalmente, sí, sí, hemos visto, bueno, equipos de Alfaro que realmente le cobraron un foul pasando apenas la mitad de la cancha y vos veías que se venía una cantidad de jugadores impresionante. A ver, es muy difícil de defender, yo estoy seguro que eh, los tres rivales de primera ronda seguro han tomado nota de cómo defender la pelota parada. Seguramente vamos a ver, bueno, defensas paradas adelante con alguna jugada muy puntual o darle lugar al arquero para que se haga un poco más. Vos sabés que realmente te toca un full a 25 o 30 metros del arco, y bueno, te van a cargar el área de una forma peligrosísima y dentro de todo lo que hablamos, ¿no? Tiene jugadores para generar eso también, para generar el full sabiendo que, bueno, la jugada que viene a continuación por ahí es más peligrosa para nosotros a favor que tener una jugada en movimiento, con la pelota en movimiento. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. nada, juega también con esa. Y después te voy a robar algo que hablamos la otra vez. Y Paraguay sería como el juego isleño de Sudamérica. Exactamente, exactamente. Lo tenía en la placa, lo saqué al final porque dije, ya, no quiero abusar de este recurso, pero sí, Paraguay es un juego isleño completamente, 4-4-2 y centro, básicamente es a lo que va a jugar, más porque no destaca con un 9 de talla mundial, justo hablamos de Aedo Valdés, Santa Cruz, Tacuara Cardoso, en menor medida Salcedo, hablamos de Barrios, justo uno de ellos pero ha nacido 10 años más tarde, ¿no? O 15 años más tarde para estar en el Claro. equipo. Si hay algo que le falta a Paraguay es un 9 de talla mundial. Y creo que, para llevarlo más lejos, creo que es el problema de este grupo. En este grupo nadie tiene un 9 de talla mundial. En todos los grupos siempre hay 2 o 3 equipos que tienen un 9, potencia goleadora, crack, fenómeno. En este no lo hay. Vemos Turquía no tiene un Si 9, tuviera que Argentina decir tiene un 9. algo, Nachito, yo creo que es el problema del fútbol mundial. Porque Sí, también. desde que alguna corriente de entrenadores sacó el 9, ¿sí? Y todo el mundo sabe de quién hablo. Eh, a ver, no quiero decir que no se pueda jugar sin 9. Circunstancialmente se puede. La realidad es que el fútbol necesita un delantero centro. No hay nada más lindo que un 9 que haga goles. Bueno, a partir de ahí se ven a cuentagotas. Es difícil imaginarlo, por supuesto, para romper la regla vino Haaland, ¿no? Para hacer otra vez uno de Obvio. esos que haga 300.000 goles, pero la realidad es que es como, para hablar bruscamente, es como cuando en un momento se dejó de usar un volante central de salida y todo el mundo jugaba con un volante tapón a 50 metros del mediocampo metido entre los centrales. Claro, hay un momento donde se la vas a tener que dar a alguien, ¿sí? No la puede venir a buscar siempre el 10 y correr 50 metros a buscar la pelota. Y en un momento el fútbol es tan dinámico que cambia y volvés a la fuente, volvés a lo original. Bueno, el fútbol va a volver al original y vamos a apreciar de vuelta a los centrodelanteros y en el Mundial se va a ver, va a ser muy importante el 9 para los 9 que ataquen, los 9 que hagan goles van a llevar equipos a lo lejos de esta Copa del Mundo. Sí, No tengo sí. dudas de que esto va a ser así, Nacho. Sí, sí, sí. Este yo creo que es uno de los grupos que no tiene, que ningún equipo tiene un 9 de talla mundial, un 9 goleador que vos tengas confianza en que va a llegar al mundial y va a hacer 3 4 goles. Nada, en otros grupos lo vimos. Marruecos tiene 2 números 9 que van rotando, uno en Desir y otro Alcabi. Bueno, Brasil tiene siempre delantero para tirar al techo.
En Bosnia lo vimos con Seco, en Canadá lo vimos con Jonathan David, por ejemplo. Mismo Qatar, yendo a un nivel de calidad inferior, tiene al Mo Salih, que es su 8 de espada, de basto y 7 de espada, con Afif ahí al lado, un Ali que estuvo lesionado, pero bueno, que si llega bien es la carta goleadora de Qatar. En este grupo no veo a nadie con un 9 definido, lo vemos en Estados Unidos. Alou, sí, no, obviamente no vamos a decir que es malo, pero no es un delantero que se estén disputando, no sé, el Inter, el Madrid y el Bayern. Después vamos a ver, bueno, de vuelta Turquía no tiene un 9 definido y Australia tampoco tiene un 9 de calidad. Así que veremos. Creo que en este grupo va a ser muy probable también los goles que vengan de otros lados que no sea del 9. Y en eso Alfaro y Paraguay pueden tener una pequeña ventaja sobre el resto. Tal cual, coincido 100% en ese análisis. Pero bueno, después, ¿cómo llega Paraguay? Vamos a poner una foto del profe de fondo, como siempre, me parece, para dejarlo ahí. ¿Cómo llega Paraguay? Bueno, mencionamos 16 años sin jugar un mundial, eliminatorias muy flojas y también Copas América muy flojas. Y acá es lo que te quería decir, Dani, de por qué yo creo que a Paraguay le va a costar muchísimo más de lo que todos creen, que es la competición en este tipo de torneos. Cómo llega y cómo juega Paraguay estos torneos. De los últimos, si yo te digo, desde el 2010, del Mundial 2010, Paraguay, te digo, jugó 27 partidos de Copa América. ¿Cuántos me decís que ganó? No tengo idea, pero no muchos, porque ha hecho papeles muy feos, sí. Ganó 3 partidos de 27 nada más. Perdió más de la mitad. Entonces tenés un equipo que si bien en eliminatoria ha rendido muy bien y ha tenido una segunda parte eliminatoria brillante donde le ganó a Argentina, Brasil, Uruguay, que le ha plantado cara a todos. Tenés un plantel que nunca se destacó en una cita grande, que probablemente muchos de ellos estén jugando su primer torneo grande con Paraguay, o los que hayan jugado no hayan pasado primera ronda. La última Copa América, Paraguay perdió los 3 partidos que jugó, incluido este con Costa Rica, cuando Alfaro dirigía a Costa Rica, en lo que fue lo que marcó la salida de Dani Garnero. Pero lo único que te llama la atención para bien de Paraguay en todo tiempo es desde la llegada de Alfaro. No es que veía señales positivas antes y que Alfaro supo explotar. Esto, mirá, vos sabés que yo no soy fan de Alfaro, pero esta clasificación de Paraguay es 100% mérito de Alfaro. Para mí no habría otro técnico que lo hubiera podido lograr. Cuando llegó estaba muy complicado. La verdad que lo agarró con 5 puntos en 6 partidos y después sacó 23 en 12 para clasificar. No solamente clasificar, sino clasificar holgadamente. Un equipo que estaba pactado para quedarse afuera, clasificó 2 fechas antes de que termine. Le ganó, como dijimos, a Argentina, Brasil, Uruguay. Después, bueno, los últimos amistosos que tuvo no le fue tan bien. Sí le ganó a Grecia y a México, pero perdió contra Estados Unidos, Marruecos y Corea. Así que veremos. Para mí el problema de Paraguay es este, ¿no? La falta de competitividad en estos torneos grandes. Que tal vez otros equipos ya lo tienen, que juegan Eurocopa y llegan a cuartos de final, como Turquía, por ejemplo, o Austria, o que te juegan la Copa de Asia y te meten en un cuarto de final o semifinal. Paraguay no tiene esto. Paraguay hace años que en Copas América le va muy, muy mal. Bueno, veremos la respuesta del grupo. Será la segunda experiencia del profe también en Copa del Mundo, que también es importante, no tener un técnico debutante. Sí. Y bueno, veremos si puede contagiar eso a un grupo que sí, es completamente debutante en Copa del Mundo, porque bueno, obviamente datos cronológicos, ninguno jugó aquel Mundial del 2010. No, además era un plantel experimentado el de 2010, o sea, no es que había chicos de 18, 17 años. Es más, Tacuara Cardoso, lo mencionamos, Tacuara Cardoso, si bien está en actividad, tiene 43, 44 años. Algunos dijeron que habría que llevarlo, dudo que Alfaro lo lleve a Tacuara Cardoso, aunque sea, y si va como el 26, más como apoyo moral que otra cosa. Te iba a decir, suponiendo que uno lo lleve, como el jugador número 26, ¿sí? Precisás goles y faltan 10. Y una cartita, a ver, pensemos esto, seamos buenos más allá del nombre de Tacuara en particular, sino pensemos en el fútbol en general. El hecho de que la lista sea tan grande, ¿sí? Y que haya tantos cambios en una Copa del Mundo, no me digan que no hay lugar en una lista de 26 para 3 jugadores de rol, Nacho. No sé, un arquero ataja penales, uno que vaya bien de arriba y un pateador de penales de efectividad de arriba del 90%. Tres cosas muy puntuales que sí, bueno, o un jugador que haga marca personal, que sí, no lo voy a poner nunca, salvo que me toque, no sé, bueno, Argentina con Messi, listo.
por ahí no da arranque, pero llego al suplementario, pegate ahí, o hacemos un gol, pegate ahí, que ese no juegue más. Bueno, me parece que el fútbol de hoy, con estas, hay que empezar a leer un poco también distinto el juego, porque hay cosas que van cambiando. Hablamos de un campeonato del mundo que hace 30 años tenía 2 cambios, y vos jugás 120 minutos, ¿sí? Y tenía 2 cambios, no pasaba nada. Que no se le llene nadie porque tiene que seguir acalambrado o medio muerto parado en la cancha. Bueno, hoy hablamos de 5, de 6, si hay suplementario, y como pasó en la final, llegó a haber hasta 7. Entonces, las variantes que tenés que tener en el banco, bueno, son todas las que puedas y más. Así es. Me acaban de avisar por Cucaracha que Tacuara Cardoso se retiró al final del año pasado, con razón no le había seguido el rastro este año. Eso bueno, pobre Tacuara. Era imposible seguirle el rastro este año porque no estaba jugando, así que bueno, por algo no lo estaba viendo. Puede volver como volvió Moreno Martins en Bolivia, diciéndole al técnico, si me hubiesen llamado a mí, clasificábamos al Mundial. Ahora, así que me dijeron por Cucaracha que sí sigue en actividades Roque Santa Cruz con 45 años. Así que ahí está, mira. Cambiamos nombre, Roque Santa Cruz por Tacuara, y lo mismo que dijo Dani, aplica 100%. 100%. Bueno, para cerrar un poquito lo de Paraguay, bueno, no dijimos las expectativas. Yo creo que la expectativa es sí o sí pasar de grupo, teniendo en cuenta que muy probablemente 3 de 4 pasen, apuestan seguramente a pasar de grupo, y quién te dice que con un buen cruce en 16avos meterse en octavos, pero creo que para este grupo es primordial primero avanzar de fase, darles otra experiencia a los jugadores, tener otra espalda para ya afrontar tal vez el próximo proceso de Copa América, eliminatoria y mundial con otra experiencia, con mucho más roce, y que le permita a Paraguay que este sea el primer paso de una piedra fundacional que tal vez lo lleve a los próximos 2 o 3 mundiales, como pasó en el 98. Totalmente, sí, fundamental que este sea el comienzo de algo y no una acción aislada. Veremos si, bueno, hay una continuidad del proyecto de Alfaro, y si no es con Alfaro, que haya una continuidad del proyecto, pero con otro nombre, claro. Pero que evidentemente no hay que tocar demasiado, porque ha tocado las teclas justas Alfaro como para, bueno, decir todo esto que había dicho Nacho en la previa, clasificar y hacerlo de manera holgada en una eliminatoria donde vos venías sufriendo de manera constante hace, bueno, varias participaciones no logradas en Copa del Mundo. Así que nada, cerrado Paraguay, Nachito, y tenemos un recuerdo con una plaquita para hablar de un partido, bueno, épico si los hay, ¿no? En la historia de Paraguay. Sí, Francia 98, estaba de final, cuando volvió Paraguay a los mundiales. Exactamente, cuando Paraguay vuelve desde, bueno, su participación en 1986, lo dice el título, Chilavert y sus guerreros paraguayos, todo lo que pasó aquel día en el partido jugado en Lens, donde Paraguay enfrentó al local Francia, una Francia diezmada sin Zidane. Vale la pena recordar que estaba suspendido por la expulsión, tonta expulsión en la primera ronda, una más de sus tontas expulsiones, que, bueno, hizo que Zidane juegue un mundial bastante malo con una gran final, ¿no? Con 2 goles en una final de Copa del Mundo, pero que hizo que se olvide lo que fue el comienzo de su Copa del Mundo. Decíamos, partido durísimo, súper táctico. La Paraguay de Pablo César Carpegiani logró el empate. En realidad, esta era la Paraguay de Chilavert, porque era realmente el líder, era el que estaba a cargo de todo, realmente en aquel momento elegido el mejor arquero del mundo, llevó a sus compañeros a un rendimiento extraordinario. Pasaron, vamos ya para los 28 años de este partido, y la leyenda de aquel día se agiganta cada vez más. Siempre lo digo, es uno de esos capítulos, de mis capítulos preferidos de la historia de la Copa del Mundo. La imagen de Paraguay defendiendo hasta el final, creo que se puso en el bolsillo los corazones de los futboleros de todo el mundo, y ese final, cuando se convierte el primer gol de oro de la historia de la Copa del Mundo, que lo hace Laurent Blanc, elimina a Paraguay, y imagen que vamos a ver seguramente cuando hable de este video, porque en el ring lo vamos a poner. Chilavert cae en el suelo y dura un segundo su momento del shock de quedar eliminado, porque su siguiente acción es levantarse y levantar a su compañero, ¿no? Sabiendo enseguida la experiencia de un
de un líder así, ¿no? Que había sido campeón del mundo a nivel clubes y campeón de América con Vélez. Digo, la experiencia de un tipo así que sabe que dieron la talla, que sabe que pasaron de ronda bien y que sabe que ante un rival que, bueno, va a llegar hasta lo más lejos, en este caso Sima fue campeón, bueno, jugaste 112, 113 minutos dando lo máximo que podías dar. Nada, actuación que quedará por siempre. Son de esas que uno va a recordar toda la vida, como la de Colombia contra Alemania en el 90 o alguna de ese estilo cuando vemos a los otros equipos sudamericanos que no son ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, que supuestamente forman el trío de arriba, bueno, dando la talla en estos escenarios tan lindos como son la Copa del Mundo. Sí, Paraguay, recuerdo los últimos 3 mundiales que fue eliminado en octavos de final, fue contra 3 finalistas. Francia, Claro. Alemania en 2002 y España en 2010. Así que creo que alguno se va a querer cruzar a Paraguay solo para decir, bueno, si gano tengo chance de llegar a la final. Veremos qué pasa con el conjunto paraguayo. Yo creo que le va a costar, y eso la falta de experiencia. Alfaro va a ir por su revancha. Lo bueno es que tienen Alfaro un técnico que ya sabe lo que es jugar un mundial y quedarse fuera en primera ronda cuando se esperaba más. Recordemos que llegó el día fecha y con el empate con Senegal avanzaba de fase y termina perdiendo 2-1. Una Senegal diezmada, sin su máxima figura, que era Sadio Mané, que estaba lesionado y le había perdido la cita mundialista. Senegal sin su figura lo termina eliminando a Ecuador, y el profe Alfaro, bueno, habrá tomado nota, habrá aprendido. Un Ecuador que igual en ese mundial, si hubiese clasificado mejor tercero, hubiese pasado de fase. Así que tal vez el profe apuesta otra vez a los 4 puntos que le den el pase de fase. Totalmente. Yo creo que irá a no perder con Estados Unidos y a buscar la victoria contra Australia. Creo que eso será lo que irá a buscar el profe Alfaro sin ningún lugar a duda. Llegar a la última fecha contra Turquía con 4 puntos y ya con el tercer puesto asegurado. Bueno, veremos si es lo que se da. Vale el recuerdo para aquel equipo del 98 y veremos cómo le va a los queridos paraguayos en la próxima Copa del Mundo de este grupo D. Llevamos el 50%, analizamos 2 equipos, nos quedan 2 más. Rápidamente nos metemos en los Aussie, Australia, que también tiene su permanencia. Un equipo que se ha estabilizado en Copa del Mundo, ¿no, Nacho? Sí. Somos de la generación que, bueno, vamos a ver, le costó mucho a Australia formar parte de la Liga Mundial del Fútbol. Desde que ha hecho pie en Copa del Mundo, lo hemos visto de manera reiterada. Así es, una selección de Australia que le costaba mucho llegar cuando pertenecía a la Confederación de Oceanía, que es la que le corresponde por lugar geográfico. Le costaba muchísimo llegar porque nunca tenían un cupo directo, siempre tenían que ir a pelear un repechaje contra alguna otra selección, en su mayoría de Sudamérica. Pero bueno, desde que se mudó a la Confederación Asiática, no se ha perdido ningún mundial. Desde ese momento ya han jugado 4 mundiales consecutivos, 5 con este. Con lo cual, bueno, les ha venido bien, les ha permitido no solamente más chance de clasificar directo, sino otro roce diferente contra países que sí habitualmente juegan mundiales, contra jugadores de mejor calidad. Recordemos que el único rival que tenía de más o menos poder era Nueva Zelanda, luego todo el resto son combinados de islas, son equipos completamente amateurs, con tal vez un jugador profesional o 2 jugadores semiprofesionales, no más que eso, con lo cual esto a Australia le vino muy bien para el roce y empezar a meterse continuamente en las ciudades mundialistas y en muchas de ellas dar sorpresa. Vamos a analizar un poco la historia de Australia. Como dijimos, 2 veces se metió en octavos de final y las 2 fueron muy recordadas porque sobre el final las pierde. Una contra Italia, que acá yo voy a mostrar una imagen y el señor Daniel Massa me va a decir si fue penal o no fue penal. Perfecto. Acá estamos. Eso, si estuviera en el bar y fuera el árbitro principal, le diría que me dé la imagen a la inversa, ¿sí? Donde se nota claramente, y no voy a decir que hubo falta, no voy a decir eso. Se nota claramente que el hombre australiano tiene la cabeza cerca de las piernas de Fabio Grosso. Teníamos uno menos y era el minuto 90. Sos Australia, jugás contra Italia, maestro, no vayas al piso. Si no es penal, ¿qué crees que te diga? Ya está. ¿Te tiraste al piso? Bueno, Fabio vio un área gigante
y tranquilamente pudo haber sido penal. El querido amigo Medina Cantalejo hizo así, señaló el punto y a otra cosa, Australia querida. Pero realmente ese partido, si hablamos de partidos de cruces de mundiales, otro partido que tuvo de todo, porque Italia lo tenía para ganar tranquilamente, se hace expulsar Materazzi en una jugada que, cuando hablamos siempre de si los árbitros te quieren ayudar o no, el árbitro está bien expulsado, 100%, pero en otro momento mira para otro lado, te saca la amarilla y te dice nunca más y te vas. En este caso le sacó la roja y a partir de ahí Australia tuvo una chance clara de poder meterse, tuvo hasta, bueno, jugadas de riesgo defendidas por esa defensa internacional que tenía Italia y por Buffon, y cuando ya la cosa se iba a largue, pero sin dudas, Francesco Totti, que había reemplazado al Piero, hace una jugada, ve que se proyecta Grosso, que no ha ido en todo el partido, tiene un cambio de frente, Grosso hace una buena maniobra, el central va al piso, creo que de manera ingenua, esto lo digo en serio, y Grosso se engancha, ¿qué iba a hacer? Se engancha, se desmaya y el árbitro con penal. Bueno, hoy con el VAR por ahí, el VAR le dice no lo cobres, no sé, yo pienso que en ese momento fue penal. Sí, la verdad que si es una jugada que te genera controversia y que se discuta, y cualquiera de las dos es válida. Si te lo cobran está bien, si no te lo cobran está bien también. Coincido. Cuando todos coinciden en que no fue o todos coinciden en que fue y no lo cobraron, ahí es el problema. Me parece acá, hablabas con muchos que te decían que sí, otros que te decían que no. En la imagen rápida, para defender al árbitro, ¿no? En la imagen rápida parece que es penal. O es un tipo que llega al fondo, engancha, otro se barre y te lo llevas puesto y es penal. Después ves la imagen 17 veces con 20 cámaras y ves que Grosso genera el enganche. Ahora, como decís vos, también el tipo se tiró al piso en el medio del área, le cruzó todo el cuerpo y la verdad que bastante ingenuo. Tal vez no fue falta, puede ser que haya sido falta, pero parece que lo es. A ver, es la historia. Perdón que interrumpa, digo. Es la historia del penal. Es la historia del penal de Italia 90, de Feller y Sensini, que más allá de que acá te dicen que no fue, yo tengo mis dudas, no sé si fue o no fue, pero el tema es lo que vio el árbitro, ¿sí? Porque ¿cómo se soluciona todo? Y te lo dicen los mismos defensores argentinos que jugaron ese partido, como Ruggeri, que había salido, ¿no? Dice, ¿para qué fuiste al piso? Si vos lo acompañás sin ir al piso, ¿cómo cobra pena el árbitro? ¿Sí? Ahora, cuando vos vas al piso y tenés un delantero vivo que está esperando ese movimiento, se desmaya. Bueno, y tranquilamente pudo haber visto penal. Más allá de si tenía ganas de cobrarlo o no tenía ganas de cobrarlo. Esa es otra discusión después. Pero nada, el escenario propicio lo da también el defensor. Antes veíamos a los defensores salir con las manos así, ¿sí? Y hoy salen con las manos acá atrás. Bueno, eso es para que no te cobren más los penales esos tontos de donde la mano no tenía nada que hacer ahí y algún jugador vivo la tiraba a una altura donde te podía pegar. Vamos a pesar de que estamos hablando de tipos que son magos con la pelota, porque esa parte también la tenemos que analizar en algún momento. Cerrado el paréntesis de los penales de mi parte.